¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas empresas logran el éxito mientras que otras no? Un estudio muestra que solo el 20% de las empresas emergentes sobreviven los primeros 5 años en el mercado. Esto significa que 8 de cada 10 nuevas empresas terminan cerrando en sus primeros años de operación. ¿Pero qué es lo que lleva a este resultado? Hoy vamos a analizar una de las razones principales, el flujo de efectivo. Imagina dos empresas ficticias, empresa A y empresa B, ambas dedicadas a fabricar teléfonos. Ambas comenzaron sus operaciones en el mismo año y, en su primer año de actividad, lograron alcanzar un ingreso anual de 10 millones de euros. A primera vista, parecen empresas idénticas, mismas cifras de inicio, el mismo sector de negocio y hasta la misma cantidad de empleados. Sin embargo, 5 años después, sus destinos son completamente distintos. La empresa A ha quebrado y desaparecido del mercado, mientras que la empresa B ha crecido a pasos agigantados, logrando facturaciones anuales de cientos de millones de euros. Entonces, ¿qué fue lo que marcó la diferencia entre ambas empresas? La respuesta radica en un aspecto crucial para cualquier negocio, el flujo de efectivo. En términos sencillos, el flujo de efectivo se refiere al movimiento de dinero dentro y fuera de una empresa. No solo incluye el dinero en efectivo, sino también los equivalentes de efectivo, como los edificios, la maquinaria, las plantas de producción y cualquier otro activo que represente valor para la empresa. Para entender mejor esto, vamos a desglosar el flujo de efectivo y explorar su importancia, especialmente para los nuevos emprendedores o para quienes están considerando iniciar un negocio propio. Si estás encontrando valor en este contenido, dale a me gusta y suscríbete al canal. Este tipo de temas puede ayudarte a tomar mejores decisiones financieras y entender los factores clave del éxito empresarial. ¿Qué es el flujo de efectivo? Podríamos decir que el flujo de efectivo es como la sangre que mantiene a una empresa viva y funcionando. Al igual que un organismo necesita un flujo constante de oxígeno, una empresa necesita dinero que entre y salga de manera constante y eficiente para cubrir sus necesidades operativas y estratégicas. El flujo de efectivo nos permite saber si una empresa es capaz de cumplir con sus obligaciones financieras y si tiene un excedente que le permita invertir en su crecimiento. Un flujo de efectivo saludable significa que la empresa tiene la capacidad de generar beneficios para sus accionistas y ha construido una estructura que le garantiza ingresos a largo plazo. Esto implica que la empresa tiene suficiente dinero para cubrir sus deudas, repartir dividendos y reinvertir en áreas clave. En cambio, si una empresa enfrenta problemas para repartir dividendos o acumula deudas sin generar los beneficios suficientes, su flujo de efectivo está en una situación crítica y podría enfrentarse a la quiebra. Veamos un ejemplo simple. Supongamos que tienes una empresa de fabricación de muebles. Esta empresa genera ingresos cada vez que vende un mueble y necesita ese flujo de efectivo para pagar a sus trabajadores, a sus proveedores y, por supuesto, para pagarte a ti. También tienes obligaciones personales, como el pago de tu casa y tu coche, que cubres con los ingresos que generas de tu empresa. Mientras el dinero que ingresa a la empresa sea suficiente para cubrir todas estas obligaciones, podemos decir que el flujo de efectivo es positivo y la empresa se encuentra en una posición estable. Tipos de flujo de efectivo. Para comprender mejor cómo funciona el flujo de efectivo, podemos dividirlo en dos tipos principales, el flujo de efectivo positivo y el flujo de efectivo negativo. Flujo de efectivo positivo. Cuando una empresa tiene un flujo de efectivo positivo, significa que genera más dinero del que gasta. Esta situación es ideal porque permite a la empresa reinvertir en sí misma, recompensar a sus accionistas y estar preparada para cubrir pagos de deudas en el futuro. Por ejemplo, imagina que una empresa genera ingresos de 100 millones de euros en un año, pero sus gastos totales son de solo 60 millones de euros. Esto deja un sobrante de 40 millones de euros. De esta cantidad, una parte puede destinarse a dividendos para los accionistas, y otra parte puede utilizarse para adquirir equipos o hacer inversiones que impulsen el crecimiento a largo plazo. Este tipo de decisiones aseguran la estabilidad de la empresa y su capacidad de crecimiento sostenido. Flujo de efectivo negativo. Por el contrario, cuando una empresa gasta más de lo que ingresa, está operando con un flujo de efectivo negativo.
Esto significa que la empresa no tiene suficiente efectivo para cubrir sus obligaciones y puede tener dificultades financieras. Por ejemplo, imagina una empresa llamada Marca Diamante que genera 200 millones de euros en ingresos anuales, pero sus gastos alcanzan los 220 millones de euros. Esto significa que ha acumulado pérdidas por 20 millones de euros y su flujo de efectivo es negativo. Ahora, si comparamos a Marca Diamante con otra empresa en el mismo sector, llamémosla Marca Esmeralda, que generó 150 millones de euros en ingresos y solo gastó 100 millones de euros, vemos una diferencia crucial. Aunque Marca Diamante generó más ingresos, su flujo de efectivo negativo la coloca en riesgo financiero, mientras que Marca Esmeralda, con un flujo positivo de 50 millones de euros, tiene una mayor sostenibilidad y potencial de crecimiento. ¿Por qué es importante un flujo de efectivo saludable? Un flujo de efectivo positivo permite a las empresas no solo sobrevivir, sino también prosperar en el mercado competitivo actual. Con un flujo de efectivo saludable, una empresa puede reinvertir en su crecimiento, ya sea expandiendo sus operaciones, mejorando su infraestructura o innovando en productos y servicios. El crecimiento es fundamental para mantenerse relevante en un mercado en constante cambio. Atraer y retener talento. Con una buena liquidez, las empresas pueden ofrecer salarios competitivos y beneficios atractivos para mantener a sus empleados comprometidos y productivos. Cubrir deudas y reducir riesgos financieros. Tener un colchón de efectivo permite a las empresas hacer frente a sus obligaciones financieras y evitar el endeudamiento excesivo. Responder a oportunidades de inversión. Un flujo de efectivo positivo permite a la empresa aprovechar oportunidades de negocio cuando surgen, como fusiones, adquisiciones o la apertura de nuevas líneas de productos. Consejos para mejorar el flujo de efectivo. Control de costos. La eficiencia en el manejo de los costos es fundamental para mantener un flujo de efectivo positivo. Es importante evaluar regularmente los gastos de la empresa para asegurarse de que cada euro gastado aporta valor. Gestión de inventarios. Tener demasiados productos en inventario puede inmovilizar capital que podría usarse para otros fines. Por lo tanto, una gestión eficiente del inventario puede liberar flujo de efectivo. Diversificación de ingresos. Tener múltiples fuentes de ingresos puede reducir la dependencia de una sola línea de negocio y asegurar que el flujo de efectivo siga siendo positivo incluso en tiempos de dificultad. Establecimiento de un fondo de emergencia. Es recomendable que las empresas mantengan un fondo de emergencia para cubrir cualquier gasto inesperado. Esto puede ayudar a manejar situaciones de flujo de efectivo negativo sin recurrir a endeudamiento excesivo. La importancia del flujo de efectivo en inversiones y crecimiento. Un flujo de efectivo positivo no solo es esencial para el funcionamiento diario de una empresa, sino que también es un indicador clave de estabilidad financiera y crecimiento. Esto atrae a los inversores, ya que un flujo de efectivo saludable indica que la empresa puede cumplir con sus obligaciones sin depender de créditos externos. Por otro lado, un flujo de efectivo negativo recurrente puede ser una señal de alerta para los inversores, pues sugiere que la empresa podría estar en riesgo financiero. A largo plazo, las empresas con flujos de efectivo positivos tienen más probabilidades de asegurar capital de inversión, que pueden usar para ampliar sus operaciones o adquirir nuevas tecnologías. Imagina que estás interesado en invertir en una empresa que fabrica productos tecnológicos. Antes de invertir, revisarías su estado de flujo de efectivo para comprender su salud financiera. Supón que la empresa tiene ingresos de 150 millones de euros y gastos de 100 millones de euros, lo que resulta en un flujo de efectivo positivo de 50 millones de euros. Esto significa que no solo están generando ingresos, sino que también tienen un excedente que pueden utilizar para reinvertir o distribuir a los accionistas. Comparado con otra empresa que tiene el mismo ingreso pero con gastos de 160 millones de euros, ves claramente que la primera empresa es una opción más segura y prometedora. Estrategias para mantener un flujo de efectivo positivo. Mantener un flujo de efectivo positivo es fundamental para que una empresa pueda crecer y enfrentar cualquier desafío financiero inesperado. Aquí te doy algunas estrategias clave que pueden ayudarte a mantener el flujo de efectivo en buen estado. Optimización de los procesos de cobro. Asegúrate de que los clientes paguen a tiempo implementando un sistema eficiente de facturación y recordatorios.
Algunos negocios ofrecen descuentos a los clientes que pagan anticipadamente, lo que ayuda a mantener una entrada de efectivo constante. Reducir el ciclo de producción, acortar el tiempo que lleva convertir las materias primas en productos finales puede liberar efectivo rápidamente. Si logras reducir el tiempo que tu inventario permanece inmovilizado, estarás optimizando el flujo de efectivo. Negociar plazos de pago con proveedores. Trata de establecer términos de pago favorables con tus proveedores. Si puedes alargar los plazos de pago mientras mantienes buenos términos con ellos, podrás conservar efectivo durante más tiempo, lo que te ayudará a cubrir otras necesidades. Evitar gastos innecesarios. Revisa regularmente los gastos de la empresa y busca oportunidades de ahorro. Identifica áreas donde puedes recortar costos sin sacrificar la calidad del producto o servicio. Reinvertir en áreas estratégicas. Aunque el flujo de efectivo positivo es beneficioso, reinvertir parte de esos fondos en mejoras de procesos, tecnología o marketing puede ayudar a la empresa a mantener su competitividad a largo plazo. Ejemplo: ¿cómo la gestión del flujo de efectivo asegura el crecimiento? Supón que tienes una empresa de desarrollo de software y que quieres expandir tu mercado a nivel internacional. Lograste generar un flujo de efectivo positivo de 2 millones de euros este año y planeas usarlo para contratar un equipo de ventas en el extranjero, así como para mejorar tu infraestructura digital. Gracias a este flujo de efectivo positivo, puedes permitirte estas inversiones sin necesidad de recurrir a financiamiento externo, lo que significa menos deuda y un riesgo financiero menor. Esta es la diferencia clave que te permitirá crecer de manera sostenible, sin poner en peligro la estabilidad de tu empresa. Robert Kiyosaki y el cuadrante del flujo de efectivo. Robert Kiyosaki, autor del popular libro Padre Rico, Padre Pobre, ofrece una perspectiva única sobre el flujo de efectivo a través de su concepto del cuadrante del flujo de efectivo. Según Kiyosaki, hay 4 tipos de personas en el ámbito laboral y financiero: empleados, dueños de pequeños negocios o especialistas, dueños de grandes empresas, e inversores. Para Kiyosaki, la riqueza y la libertad financiera están en los 2 últimos cuadrantes. Los dueños de grandes empresas y los inversores tienen la capacidad de generar ingresos sin estar directamente involucrados en las operaciones diarias. Vamos a explorar cada uno de estos cuadrantes y cómo se relacionan con el flujo de efectivo. Primer cuadrante: empleados. Los empleados venden su tiempo a cambio de un salario. Dependen completamente de su empleo para recibir ingresos y suelen pagar altos impuestos sobre sus ganancias. Para alguien en este cuadrante, la acumulación de riqueza puede ser un proceso lento, especialmente si no administra sus finanzas de manera estratégica. Además, su flujo de efectivo es limitado, pues está vinculado a su capacidad de trabajo. Segundo cuadrante: dueños de pequeños negocios y especialistas. Aquí encontramos a los trabajadores autónomos y a los propietarios de pequeñas empresas. Aunque tienen la ventaja de ser sus propios jefes, su ingreso depende directamente del tiempo y el esfuerzo que dedican a su trabajo. Médicos, abogados y otros profesionales independientes suelen estar en este cuadrante. Aunque pueden ganar más que los empleados, todavía dependen de su esfuerzo personal para mantener un flujo de efectivo positivo. Tercer cuadrante: dueños de grandes empresas. En el tercer cuadrante encontramos a los dueños de grandes negocios, personas que han construido sistemas y estructuras de negocio que funcionan incluso sin su participación directa. Al poseer un negocio que emplea a 500 personas o más, estos dueños tienen un flujo de efectivo que no depende de su tiempo. Esta independencia es clave para la generación de riqueza a gran escala. Aquí es donde muchos empresarios aspiran estar, pues permite que su flujo de efectivo siga aumentando sin la necesidad de trabajar más horas. Cuarto cuadrante: inversores. Finalmente, en el cuarto cuadrante están los inversores. Estos individuos no solo poseen negocios, sino que invierten en múltiples empresas u otros activos, lo que les permite generar ingresos pasivos. Para ellos, el flujo de efectivo no está vinculado a su trabajo ni a la administración directa de una empresa. En cambio, reciben ingresos a través de dividendos, intereses, rentas y apreciación de capital, mientras diversifican sus inversiones. Kiyosaki argumenta que para construir riqueza es necesario pasar de los primeros 2 cuadrantes a los últimos 2.
Esto implica que, si eres un empleado o un profesional independiente, deberías aspirar a invertir en activos que te generen ingresos pasivos, tales como bienes raíces o inversiones en bolsa. Kiyosaki también introduce una visión muy clara sobre lo que realmente son los activos y los pasivos. La mayoría de la gente considera sus bienes personales, como una casa o un coche, como activos. Sin embargo, Kiyosaki afirma que estos son, en realidad, pasivos, ya que requieren dinero para su mantenimiento y no generan ingresos. Para él, un activo es cualquier cosa que pones en tu bolsillo, mientras que un pasivo es cualquier cosa que saca dinero de tu bolsillo. Entonces, si tienes una propiedad que alquilas y genera ingresos constantes, eso es un activo. Pero si tienes una casa en la que vives y estás pagando una hipoteca, esa casa es un pasivo, ya que te cuesta dinero cada mes. Estrategias para crear un flujo de efectivo positivo personal: invertir en bienes raíces, comprar propiedades de inversión, como apartamentos para alquilar, puede ser una excelente manera de generar un flujo de efectivo positivo. A diferencia de las propiedades que compras para vivir, estas propiedades generan ingresos que pueden ayudarte a cubrir otros gastos. Invertir en acciones que paguen dividendos. Las acciones que ofrecen dividendos regulares son una fuente de ingresos pasivos. Al reinvertir estos dividendos, puedes aprovechar el interés compuesto y aumentar tus ingresos con el tiempo. Crear un fondo de emergencia. Tener un fondo de emergencia con al menos 6 meses de gastos cubiertos es fundamental para cualquier plan financiero. Esto te permite enfrentar situaciones inesperadas sin interrumpir tu flujo de efectivo. Minimizar deudas. Evita deudas de consumo, como tarjetas de crédito, que solo generan pasivos. En su lugar, si necesitas deuda, procura que esté relacionada con activos, como un préstamo hipotecario para comprar una propiedad de inversión. Ahorrar e invertir. Una parte de tu ingreso debe destinarse al ahorro y la inversión. El dinero que ahorras hoy puede convertirse en una fuente de ingresos a futuro si lo inviertes en activos de valor. Ejemplo de flujo de efectivo en bienes raíces: supón que compras un edificio de apartamentos por 500 euros. La propiedad está financiada por el banco y genera un ingreso mensual de 3,500 euros. Los gastos mensuales, incluyendo la hipoteca, impuestos y mantenimiento, ascienden a 2,500 euros. Esto significa que tienes un flujo de efectivo positivo de 1 euro cada mes, que puedes destinar a otros fines o reinvertir en más activos. Este flujo de efectivo es una de las maneras en que los inversores construyen riqueza a lo largo del tiempo. El flujo de efectivo es la base de la estabilidad financiera tanto para empresas como para individuos. Comprender cómo gestionarlo puede ser la clave para alcanzar la libertad financiera. Ya sea que quieras emprender o mejorar tus finanzas personales, el flujo de efectivo positivo debe ser tu objetivo. Si llegaste hasta aquí y encontraste útil esta información, recuerda darle me gusta y suscribirte al canal para más contenido como este. Con estos conceptos, estarás un paso más cerca de lograr tus objetivos financieros. Nos vemos en el próximo vídeo.